Hola, esta es la segunda parte de los estudios de terapia. Vamos a analizar los tipos de ensayo clínico y vamos a ver cómo interpretar los resultados de los estudios. Los tipos de ensayo clínico básicamente tenemos cuatro tipos. Uno es el clásico, que es el tratamiento paralelo simple, que no tiene crossover. Hay un crossover que es simple y que es planificado, por lo tanto, y es por protocolo, y hay un crossover que es no planificado, y tenemos otro diseño que es bastante novedoso, que es el diseño factorial, que permite que optimicemos los recursos en términos de pacientes, sobre todo importantes cuando ahora se están estudiando muchísimos más pacientes que lo que se estudiaban en el futuro, y las intervenciones necesitan, para ser sólidas los resultados, necesitan estudiar un gran número de pacientes. Entonces, el diseño factorial permite que esto sea más eficiente. El diseño paralelo simple es el clásico diseño donde tomamos una muestra de la población, esta muestra es aleatorizada al tratamiento A o al tratamiento B, y después de un periodo de seguimiento tenemos los resultados o outcome en el grupo que recibió el tratamiento A y los resultados o outcome en el grupo que recibieron en el tratamiento B. Por ejemplo, acá tenemos un estudio que se llamó estudio de detección y seguimiento de hipertensión, donde por hipertensión diastólica se seleccionaron a los pacientes, se seleccionaron 23.000 pacientes, de los cuales fueron aleatorizados 11.000 a la intervención y fueron aleatorizados a manejo inicial por médico primario o manejo inicial por especialista. Y después de un seguimiento de 5 años se evaluó cuál era la mortalidad en los pacientes que habían recibido el manejo inicial primario o sea, manejo inicial por médico primario o los que habían recibido manejo inicial por especialista. Y los resultados que vemos acá es que sistemáticamente, independiente del nivel de presión diastólica con que se presentaban los pacientes, la mortalidad de los pacientes que habían recibido atención primaria, o sea, que habían recibido su primera atención por un médico primario, fue menor que la mortalidad de los pacientes que habían recibido la primera atención por especialista. Este estudio sentó las bases para que la hipertensión no fuera un tratamiento de los cardiólogos, sino que cualquier médico general pudiera iniciar un tratamiento de hipertensión y con buenos resultados para los pacientes. Pero antes de llegar a eso necesitaron hacer este estudio para demostrar que eso era efectivo, porque la gente y muchos médicos pensaban que el manejo inicial por cardiólogo era muy necesario para que la hipertensión tuviera buenos resultados. Tenemos el diseño crossover planificado, donde lo que hay es que tenemos una muestra, ¿cierto? Que la aleatorizamos a una intervención y a un control, que puede ser activo o pasivo, pero lo estamos aleatorizando. En este caso tenemos el grupo 1 y el grupo 2, que después de un seguimiento de un periodo determinado de tiempo hacemos la observación, y después de hacer esa observación y dar un periodo de limpieza o washout de las intervenciones que estamos haciendo, los pacientes que están en el grupo 2 pasan a la intervención y los pacientes que están en el grupo 1 pasan a ser el grupo control. Y después del mismo tiempo de seguimiento, hacemos las observaciones y las mediciones necesarias. Este diseño es mucho más potente porque nosotros estamos evaluando los mismos pacientes tanto en la intervención como en el control. Entonces necesitamos menos pacientes para tener una significación clínica y también una significación estadística. El problema es que primero el tiempo de seguimiento es muy largo, que muchas veces los pacientes no están dispuestos a someterse al control y a la intervención. Necesita asegurarse que el periodo de washout elimina ya sea la droga o los efectos de la intervención que se hizo en el primer momento. Y lo otro que también es importante es que tenemos que pensar que los pacientes están todos en la misma en el mismo estadio de la enfermedad. Por lo tanto, se puede hacer en algunos casos particulares, pero es tan complejo y engorroso que la verdad es que uno lo ve pocas veces. Tenemos también el crossover que es no planificado, sino pacientes que se cambiaron de grupo dentro del protocolo, y cuando este cambio fue muy importante, se pueden estudiar también los que fueron asignados a un grupo y los que recibieron la intervención. Como en este ejemplo, que es un estudio de cirugía cardíaca, donde el diseño original es que los pacientes eran aleatorizados a recibir cirugía cardíaca o tratamiento médico.
Sin embargo, lo que se vio cuando se llevó este estudio a la práctica o a la vida real es que había un grupo de pacientes que fueron asignados a cirugía que rechazaron la cirugía y también había un grupo de pacientes que estaban asignados a tratamiento médico que efectivamente necesitaban cirugía. Por lo tanto, los que necesitaban cirugía se les hizo la cirugía y los que rechazaban la cirugía se les dio tratamiento médico. Este es lo que vimos en la primera clase de terapia, parecido al drop-off y al drop-in. Sin embargo, el número de pacientes que se cambia y el hecho de que estés recibiendo un tratamiento activo en los dos grupos permite que tú hagas el análisis como un crossover que fue no planificado. El diseño factorial, que es el que les mencionaba que se ha estado usando últimamente con buen éxito, lo que se hace es que básicamente estamos evaluando dos tratamientos en el mismo estudio y en los mismos pacientes. La idea es que estas intervenciones sean independientes, de manera que los que reciben la intervención A no tengan influencia en los que reciben el tratamiento B y viceversa. Entonces, cuando asignamos aleatoriamente los grupos, vamos a tener acá 4 grupos. Uno que recibe el tratamiento A y el tratamiento B, otro que no recibe ninguno de los dos, uno que recibe solo el tratamiento A y otro que recibe solo el tratamiento B. Cuando hacemos el análisis de los resultados, tenemos que analizarlos en forma independiente. Entonces tenemos el estudio, lo que vamos a llamar estudio del tratamiento A, donde lo que vamos a evaluar son los pacientes que recibieron el tratamiento A, independiente si recibieron el B, comparado con los pacientes que no recibieron el tratamiento A, independiente si recibieron el B. Y por otro lado tenemos lo que vamos a llamar el estudio que es tratamiento B, donde vamos a evaluar a los pacientes que recibieron el tratamiento B, independientes si recibieron el A, y los pacientes que no recibieron el tratamiento B, independientes si recibieron el A. Por ejemplo, este es un estudio que se hizo en 1982, que se llamó Estudio de Salud de los Médicos, donde en forma factorial se estudiaron 22.071 médicos entre 40 y 84 años de edad y se asignaron aleatoriamente a uno de los siguientes grupos. Había un grupo que recibía aspirina y placebo betacaroteno, otro que recibía betacaroteno y placebo aspirina, otro que recibió aspirina y betacaroteno y otro que recibió placebo aspirina y placebo betacaroteno. Entonces acá lo que se estaba estudiando era mortalidad por cáncer por un lado y mortalidad cardiovascular por el otro, en el grupo de la aspirina. No había nada que nos hiciera pensar que el betacaroteno podía influenciar la mortalidad cardiovascular y tampoco que la aspirina pudiera influenciar la incidencia de cáncer. Y por eso, en el fondo, estos estudios factoriales necesitan que las intervenciones sean independientes y que no estén influenciando a la otra. Entonces lo que se hizo fue, se analizaron los pacientes en el grupo de la aspirina, los que recibieron aspirina, y se analizaron los pacientes del grupo de betacaroteno y se comparó con los que no recibieron nada. Y los resultados de este estudio mostraron que en 1988 el componente de la aspirina debía terminar precozmente porque ya se había demostrado que había un riesgo de infarto al miocardio, una reducción de riesgo de 44% en el riesgo de infarto al miocardio. Este es el estudio que sentó las bases para la profilaxis con aspirina primaria. Y el componente beta-caroteno terminó según lo planificado en el año 95, pero que no estaba asociado y se concluyó que el beta-caroteno no era un factor protector de cáncer. Y eso son la razón por la que el beta-caroteno, que antes se promovía como un medicamento o una intervención que podía evitar el cáncer, ya dejó de hacerse. Cuando analizamos un ensayo clínico, tenemos que ver cuál es la confianza que nosotros tenemos en los resultados. Y la confianza que tenemos en los resultados la llamamos validez. Y tenemos dos tipos de validez. Una es la validez interna, que básicamente lo que estamos haciendo es evaluar la metodología, toda la metodología, la selección de la muestra, la aleatorización, el ciego, la intervención, si el análisis de los resultados fue el correcto, si se incluyeron todos los resultados relevantes, si el análisis estadístico fue correcto. Todo lo que tenga que ver con la metodología, con la planificación del estudio es lo que llamamos validez interna. Y la validez externa es cómo podemos aplicar los resultados a otros pacientes, grupos o sistemas. O sea, acuérdense que nosotros estamos estudiando una muestra de la población.
¿Cómo nosotros podemos extrapolar esos resultados al resto de la población? ¿O cómo yo, si estoy leyendo un artículo, puedo aplicar los resultados de ese artículo a mi paciente en particular? Es lo que se llama validez externa. Y finalmente, para terminar esta clase, voy a hablar de cómo se interpretan los resultados. Y acá hay un pequeño caso clínico que parte de una pregunta y donde lo que estamos estudiando es la incidencia de trombosis venosa profunda. Entonces, la pregunta es la siguiente: si nosotros tuviéramos que elegir un medicamento para disminuir el riesgo de trombosis venosa profunda, y tenemos tres alternativas. Tenemos la alternativa 1, que es el fármaco A, que reduce el riesgo de trombosis venosa profunda en un 25%, el fármaco B, que reduce el riesgo de trombosis venosa profunda en un 10%, o el fármaco C, que reduce el riesgo de trombosis venosa profunda a 30%. Y para explicar esta respuesta voy a presentar un caso clínico. El caso clínico tenemos a una paciente, que es la que está a la izquierda, que es de 70 años, de sexo femenino, que es hipertensa y tiene una artrosis de cadera, y se va a hacer una cirugía de prótesis de cadera. Ella es usuaria de losartán y ribotril, y como ustedes saben, esta es una paciente de alto riesgo de presentar trombosis venosa profunda o enfermedad tromboembólica. A la derecha tenemos una paciente de sexo femenino también, de 45 años, que es sana, que viene a una cirugía de aumento mamario y que es usuaria de anticonceptivos y ribotril. Esto es lo que nosotros consideramos una paciente de bajo riesgo, aunque de alguna manera el uso de anticonceptivos aumenta la probabilidad que ella tenga un evento tromboembólico. Entonces, tenemos un gráfico donde tenemos por un lado la tasa de eventos. La tasa de eventos natural en esta cirugía es lo que llamamos el riesgo basal, o sea, la tasa de eventos sin ninguna intervención, es el riesgo basal. Generalmente el riesgo basal se estudia en los pacientes de más alto riesgo, en este caso, cirugía de cadera. Y para este ejemplo en particular, vamos a considerar que el riesgo basal es de un 40%. Si a un grupo de pacientes los estamos estudiando, que vamos a considerar grupo control, son los pacientes que nosotros esperamos que tengan el riesgo basal del evento. Y por otro lado, aleatorizamos a otros pacientes, un grupo similar, a recibir una intervención que son los anticoagulantes. Vamos a tener un grupo que es el control y otro grupo que recibe la intervención. Si nosotros vemos que los anticoagulantes sirven para disminuir la enfermedad tromboembólica, podemos ver resultados como el que les muestro. Entonces, vamos a tener una tasa de evento del grupo tratamiento de 30%. Acuérdense que la tasa de evento del grupo control es de 40%. Como redujimos el riesgo de enfermedad tromboembólica, hablamos de una reducción de riesgo relativo. Y esta reducción de riesgo es de un 25%, que es el porcentaje que está de diferencia entre 30 y 40%, que es un 10%, pero en términos relativos es un 25%. Tenemos la reducción de riesgo absoluto, que es otra manera de presentar el mismo resultado, que es lo que llamamos diferencia de riesgo. En este caso se reduce el riesgo, pero es bueno hablar de diferencia de riesgo porque en algunos momentos puede aumentar el riesgo. En este ejemplo, la diferencia de riesgo es de 10%, o la reducción de riesgo absoluto. Por otro lado, tenemos pacientes de bajo riesgo, como el de la mujer que era más joven. Esta paciente vamos a suponer, para fines del ejercicio, que tiene un riesgo basal de 10%. Esa es la tasa de eventos si nosotros no hacemos ninguna intervención. Pero cuando hacemos la intervención, vamos a asumir que la reducción de riesgo es la misma. Entonces, la tasa de eventos después del tratamiento es de un 7,5%, lo que es la misma reducción de riesgo relativo, que ya habíamos dicho que era de 25%. Y acá fíjense en la diferencia, porque la reducción de riesgo absoluto o diferencia de riesgo es de 2,5%. La reducción en los pacientes de alto riesgo y en los pacientes de bajo riesgo en términos relativos era la misma. Sin embargo, cuando esa diferencia la expresamos en términos absolutos o como diferencia de riesgos, se modifica por un factor de 4. Teníamos 10% en uno y ahora tenemos 2,5 en el otro.
En resumen de esto, es muy importante que siempre tengamos considerado cuál es el riesgo basal de la no intervención. ¿Cuál es el riesgo del paciente de presentar el evento cuando no hacemos ninguna intervención? En función de esto, tenemos la tasa de evento, que es la proporción de personas que presentan un evento, que lo podemos ver tanto en el grupo control como la tasa de evento en el grupo intervención. Podemos calcular la diferencia de riesgo, que es la diferencia aritmética entre dos tasas de evento. Y lo que yo no recomiendo es calcular o expresar los resultados como reducción de riesgo relativo, porque es una diferencia proporcional. Entonces, como ustedes vieron, esta proporción se mantiene a distintos niveles de riesgo, pero no nos está entregando información que puede ser relevante cuando nosotros queremos individualizar los tratamientos. Entonces, para responder la pregunta inicial, si nosotros decimos ¿qué fármaco elegiría? La verdad es que acá las tres alternativas hablaban del mismo fármaco, pero la respuesta está dada en distintos términos. La alternativa 1 la reducción de riesgo está dada en términos relativos. La alternativa 2, la disminución de riesgo está dada en términos absolutos. Y en la alternativa 3 lo que estábamos hablando es de la tasa de eventos después de la intervención. Esas son tres maneras de presentar los resultados, sin embargo, la que entrega más información clínica es la alternativa B. Sin embargo, acá estábamos hablando del mismo medicamento. ¿Es esto suficiente? Porque estamos diciendo que la intervención es efectiva. Pero ¿qué tenemos que ver, además de la efectividad? Es la seguridad. Y acá la pregunta es cuáles son los efectos adversos de la intervención que estamos estudiando. Y en este ejemplo, los efectos adversos de los anticoagulantes básicamente son los de hemorragia. Cuando llenamos esta tabla, que yo ya empecé a llenar, podemos ver cuál es el riesgo de enfermedad tromboembólica o de trombosis venosa profunda en pacientes de bajo riesgo y de alto riesgo sin tratamiento y con tratamiento. Las diferencias de riesgo son 2,5 en el grupo de bajo riesgo y 10% en el grupo de alto riesgo. Y el riesgo de hemorragia, para fines del ejercicio, vamos a decir que sin tratamiento es de 3% y con tratamiento 4,5%. Y también para fines del ejercicio, porque no siempre es así, vamos a decir que el riesgo de hemorragia es el mismo en la cirugía de bajo riesgo y en la cirugía de alto riesgo. Por lo tanto, cuando calculamos la diferencia de riesgo, esta va a ser de 1,5%. Entonces, para resumir estos mismos datos, tenemos que cuando vemos pacientes de bajo riesgo, el riesgo de enfermedad tromboembólica es de 2,5% y el riesgo de hemorragia, el riesgo de enfermedad tromboembólica se reduce un 2,5% y el riesgo de hemorragia aumenta en un 1,5%. Y en los pacientes de alto riesgo, el riesgo de enfermedad tromboembólica se reduce en un 10% y el riesgo de hemorragia aumenta en un 1,5%. Entonces, cuando estamos viendo los outcomes de seguridad, también tenemos que fijarnos en el riesgo basal, que es lo más importante. ¿Cuánto es la tasa de evento adverso según el grupo basal de pacientes? Para cada decisión tenemos que considerar, para cada decisión clínica que tomemos con pacientes, tenemos que considerar tanto los beneficios como los riesgos. Y las diferencias de riesgo tienen que ser individualizadas en factor de cada paciente y también es muy importante considerar las preferencias del paciente en este sentido. ¿Qué es lo que el paciente quiere cuando está? Y para que el paciente tenga la autonomía para decidir qué es lo mejor para él, lo que tenemos que hacer es entregarle la mayor cantidad de información de una manera que ellos lo puedan entender. Entonces, lo que podemos decir acá, cuando tenemos la tasa de evento en el grupo de bajo riesgo, sin tratamiento va a ser de un 10%, pero si le damos anticoagulante la podemos bajar a 7,5%. Eso nos da la diferencia de riesgo que es de 2,5. En el grupo de alto riesgo baja de 40 a 30, esa diferencia de riesgo es 10%, y el riesgo de hemorragia sube de 3 a 4,5 y eso es un aumento de 1,5%. Y acá tenemos otra variable, otro valor que podemos calcular que se llama el NNT. Y el NNT es una sigla que significa número necesario para tratar.
y la definición es cuántos pacientes deben recibir el tratamiento para que uno de ellos se beneficie. Acuérdense que los resultados los estamos expresando en términos poblacionales, por lo tanto nosotros podemos decir solo cuál es la probabilidad que alguien se beneficie de un tratamiento. No podemos decir quién se va a beneficiar del tratamiento. Entonces, para expresar esta probabilidad en términos que la gente pueda entender, ocupamos el NNT. Y la forma de calcular el NNT o NNH, que es el número necesario para hacer daño cuando la intervención puede tener efectos adversos, es la fórmula que es 1 partido por la diferencia de riesgo, o si lo queremos expresar en términos porcentuales, 100 partido por la diferencia de riesgo. Entonces, en el ejemplo anterior tenemos que la tasa de... que el número necesario para tratar con anticoagulantes para disminuir el riesgo de enfermedad tromboembólica en un paciente es de 40 cuando estudiamos pacientes de bajo riesgo. Que el número de pacientes que tenemos que tratar para disminuir un evento de enfermedad tromboembólica en pacientes de alto riesgo es de 10. Y que el riesgo de hemorragia es de, o NNH en este caso, es de 67. O sea, tenemos que tratar 67 pacientes con anticoagulantes para tener un evento adicional de hemorragia cuando lo comparamos con el riesgo basal. En resumen, el NNT es una manera fácil y concisa de presentar los efectos de una intervención. Se calcula fácilmente a partir de la diferencia de riesgo, pero para eso es necesario que expresemos los resultados como diferencia de riesgo. Y es bueno que los médicos empecemos a utilizarlo porque generalmente lo que estamos haciendo es lo que uno hace es sobreestimar el efecto de una intervención y subestimar el NNT. Y también lo que hacemos es subestimar los efectos adversos. Por lo tanto, sobreestimamos el NNH. Ok. Eso es todo. Muchas gracias.